En el año 1992, el mundo del boxeo se vio envuelto en una atmósfera cargada de emoción y anticipación mientras dos colosos del cuadrilátero, Julio César Chávez y Héctor Macho Camacho, se preparaban para un enfrentamiento épico. La rivalidad entre estos dos titanes iba más allá del mero deporte. Era un choque de personalidades, estilos y egos que prometía una pelea intensa y polémica. La tensión y la expectación alcanzaron su punto álgido en una noche que quedaría grabada en la historia del boxeo. El camino hacia este trascendental combate estuvo marcado por provocaciones y polémicas. Héctor Macho Camacho, conocido por su estilo audaz y sus declaraciones incendiarias, no escatimó en provocaciones dirigidas hacia Julio César Chávez. Las conferencias de prensa se convirtieron en escenarios de acalorados intercambios verbales, alimentando aún más la rivalidad entre estos dos astros del pugilismo. Las tensiones alcanzaron niveles inéditos, dejando al público en vilo y generando un ambiente explosivo en la antesala de la pelea. Por su parte, el mexicano Julio César Chávez optó por mantenerse alejado de la controversia y demostrar su potencial en el ring durante la pelea. La noche esperada llegó, y el mundo entero se sintonizó para presenciar una pelea que prometía ser memorable. La pelea entre Julio César Chávez y Héctor Macho Camacho fue un evento sumamente anticipado y emotivo para la afición mexicana en los años 90. Ambos boxeadores eran reconocidos como estrellas en la categoría de pesos superligeros y su rivalidad se intensificó con las ya mencionadas provocaciones y declaraciones previas al combate. Esta pelea fue particularmente significativa, ya que representaba la 9ª ocasión en que Julio César Chávez exponía su título de campeón de superligero. El enfrentamiento histórico tuvo lugar en 1992 en el Thomas & Mack Center de Las Vegas y aún es recordado por la intensidad y emoción que generó entre los espectadores. El ingreso al ring de El Macho Camacho fue acompañado de música y abucheos, ya que no era el favorito para el combate. Sin embargo, hizo una presentación llamativa al bailar frente a las 19,000 personas presentes y desafiar al público mexicano al vestir un bikini antes de cambiarse para enfrentar a Chávez. Con un semblante más serio y una actitud profesional, Julio César Chávez ascendió al escenario, presentándose ante la afición y manteniendo la compostura ante las provocaciones del rival. Después de la ceremonia de los himnos y la lectura de los récords, todo estaba dispuesto para dar inicio al combate. Al sonar la campana que marcaba el inicio del primer asalto, el gran campeón mexicano se lanzó contra el púgil puertorriqueño, desencadenando una combinación de golpes que impactaron el rostro de su contrincante. A pesar de la habilidad zurda que caracterizaba a Camacho, Chávez logró adaptarse a su estilo y encontrar la manera de conectar la mayoría de los golpes. En el segundo asalto, el retador intentaba evadir los puños de Chávez, refugiándose contra las cuerdas cada vez que podía para protegerse de los golpes. En especial, en el tercer asalto, comenzó a buscar el tan ansiado knockout, enfocándose en golpes certeros al hígado. Los asaltos transcurrían y la resistencia del púgil de Puerto Rico iba menguando, aunque sin llegar al ansiado knockout que Chávez tanto buscaba. Julio César Chávez, a pesar de su tiempo fuera del cuadrilátero, mostraba destellos de la maestría que lo había llevado a convertirse en una leyenda viviente del boxeo. Movimientos precisos, combinaciones certeras y una estrategia bien calculada que caracterizaron su estilo de combate. Por su parte, Héctor Camacho Jr. demostró heredar la destreza y habilidad de su padre, esquivando los golpes y respondiendo con rápidas combinaciones que mantenían a Chávez alerta en el ring. La exhibición se convirtió en un espectáculo de habilidad técnica y respeto mutuo,
donde ambos púgiles brindaron un gran desempeño deportivo y mostraron el legado que portaban en sus puños. Sin embargo, el rostro del señor Knockout no quedó indemne, ya que también recibió diferentes combinaciones impulsadas por su rival. Cada golpe conectado entre los peleadores aumentaba la emoción del público, que estaba pendiente de cada asalto. El rostro de Camacho también mostraba los estragos de la pelea, con evidentes signos de desgastes y golpes recibidos. A pesar de las dificultades, el puertorriqueño demostró valentía y determinación, agarrándose a las cuerdas y abrazando a su oponente en momentos cruciales para ganar respiros y sobrevivir. En el noveno asalto, Camacho estuvo al borde de la lona, pero mostró una inquebrantable voluntad y se mantuvo en pie, buscando cada oportunidad para recuperarse y continuar en la contienda. En el penúltimo asalto, incluso visitó la lona, pero encontró la fuerza para sujetarse de Chávez y evitar la caída total. A pesar de los esfuerzos y la tenacidad, Julio César Chávez no logró el nocaut tan anhelado. Ambos púgiles resistieron hasta el final, cumpliendo con los 12 intensos rounds. En los últimos rounds, como vemos, se libró una verdadera batalla de golpes. El macho no se dejó vencer, y cuando parecía que caería a la lona, se reponía de los golpes y contraatacaba al mexicano. En las gradas resonaba el nombre de Chávez. ¡Chávez! ¡Chávez! La multitud aclamaba al sinaloense para que no se dejara derrotar. Al final de los 12 asaltos, los jueces tuvieron que determinar al vencedor del encuentro, con puntuaciones de 119 a 110, 120 a 107 y 117 a 110 en las tarjetas. Julio César Chávez se llevó la victoria por decisión unánime, derrotando al púgil puertorriqueño. Durante el combate hubo expectativas de que el legendario púgil lograría un knockout sobre su contrincante, pero esto no sucedió. Es relevante destacar que, a lo largo de su carrera profesional, Macho Camacho nunca experimentó un knockout. Al término de su celebración, compartió con los medios que dejaría atrás la rivalidad y mantendría una amistad con Camacho. El enfrentamiento entre Julio César Chávez y Héctor Macho Camacho no solo fue un evento deportivo de alto calibre, sino también un hito en términos de compensación financiera para ambos púgiles. Las cifras reveladas reflejaron la magnitud del combate y la envergadura de los nombres involucrados en él. Héctor Camacho, el púgil puertorriqueño, recibió una bolsa de $3 millones por su participación en esta pelea histórica. Por otro lado, el legendario boxeador mexicano Julio César Chávez obtuvo una compensación aún más substancial, recibiendo un total de $5 millones por su papel en este enfrentamiento. Estas cifras ilustran la importancia y la expectación que rodearon a este evento. En una emotiva entrevista, Julio César Chávez, reconocido ícono del boxeo mexicano, compartió sus sentimientos y recuerdos en torno a su gran amigo Héctor Macho Camacho, quien lamentablemente falleció. Desde su campamento en México, Chávez expresó su gratitud por tener la oportunidad de rendir homenaje a su amigo a través de una exhibición. Recordando un momento clave en sus carreras, Chávez narró la histórica pelea en la que se enfrentaron y que culminó con su victoria por decisión unánime. Era un combate muy esperado y ambos boxeadores estaban en la cúspide de sus habilidades. Chávez reconoció la importancia de esta pelea mediática que capturó la atención de todo México. A pesar de sus numerosas batallas en el cuadrilátero, la pelea con Macho Camacho dejó una huella imborrable en Chávez y que recordó con cariño los momentos que compartieron fuera del ring. Chávez reconoció la valentía de Camacho durante la pelea y cómo lograron fortalecer su amistad tras este épico encuentro. 29 años después, Julio César volvió al cuadrilátero para enfrentarse a la descendencia de Camacho en una pelea de exhibición que tuvo lugar el 19 de junio en el Estadio de Jalisco.
En este evento tuvo su última pelea de exhibición contra Héctor Camacho Jr., hijo del legendario púgil de Puerto Rico. Trágicamente, Héctor Macho Camacho perdió la vida en un tiroteo, dejando un vacío en el mundo del boxeo. Sin embargo, su legado perdura en la memoria de quienes lo conocieron y apreciaron su talento sobre el ring y su amistad fuera de él. En los últimos días, el nombre de Héctor Macho Camacho volvió a resonar con fuerza en los medios y en la memoria colectiva. 10 años después de su trágico asesinato, se logró la detención de los presuntos responsables. Este evento revivió sentimientos encontrados en la comunidad boxística y en los seguidores del deporte en general. La justicia parecía finalmente ponerse en marcha para esclarecer este triste episodio que conmocionó al mundo del boxeo. Este trágico suceso dejó una huella imborrable en la historia del deporte y sus seguidores. La detención de los presuntos responsables representaba un paso hacia la justicia y un recordatorio de que la memoria de los ídolos perdura, así como la importancia de mantener vivo el legado de quienes dedicaron su vida al boxeo y dejaron una marca indeleble en la disciplina. Hasta aquí nuestro emocionante vídeo de hoy. Gracias por acompañarnos. Si te apasiona este deporte tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún contenido relacionado con el mundo del boxeo. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en darle un like y compartirlo. Recuerda activar las notificaciones para que estés al tanto de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, a menos que te quieras encontrar con Julio César Chávez, y que esta vez a ti sí logre conectarte un buen knockout.